Este viernes, con 23 votos a favor y apenas 6 en contra, fue aprobada la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establece la renovación por 2 años más del mandato tanto de la oficina del Alto Comisionado como de la misión de determinación de hechos para Venezuela. Durante el debate, un gran número de países mostraron preocupación por lo que ocurre en este país latinoamericano y señalaron además de que este mandato es un mecanismo para conocer internacionalmente lo que ocurre en Venezuela y también para tener un registro de las violaciones y crímenes de lesa humanidad. Con 23 votos a favor, 18 abstenciones y apenas 6 votos en contra, fue aprobada la extensión por 2 años del mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, que incluye la Oficina del Alto Comisionado y la misión de determinación de hechos. Que esta renovación ha sido la que más alto número de votos ha tenido a favor en la historia de la misión. Esto pone de manifiesto cómo la comunidad internacional está muy clara sobre cuál es la verdadera situación de los derechos humanos en el país. Que se haya aprobado es bueno porque la mirada y la preocupación del mundo sigue puesta aquí, pero urgen muros de contención reales, efectivos, compromisos y acciones para que no siga siendo un reposorio de dolor, recomendaciones y víctimas. Mecanismos que los países proponentes calificaron de necesarios para conocer y para no pasar por alto la crisis de derechos humanos en Venezuela. Ambos mecanismos han demostrado ser extremadamente valiosos y efectivos, en particular para dar seguimiento a las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La erosión de la democracia y el Estado de Derecho en el país ha sido progresiva y sostenida en el tiempo. Los mecanismos de represión están enraizados en el funcionamiento mismo del Estado. Además señalan que el contexto actual es de agravamiento de las violaciones y de los crímenes, por lo que es vital el monitoreo. Dando cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático sin precedentes en el país. Y es que señalan que el régimen venezolano no ha aplicado las recomendaciones en materia de derechos humanos. Justamente, el mandato de la misión de determinación de hechos se ha ampliado para evaluar también la situación postelectoral, la represión y la participación de grupos violentos. Este ha sido ampliado a la violencia, a las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año, y también se ha ampliado su mandato a la investigación de la violencia perpetrada por grupos armados conocidos como colectivos. También han hecho énfasis en que es el mecanismo más importante para que el mundo conozca lo que ocurre en Venezuela, por su nivel de investigación, su credibilidad, pero también por la información que ofrece. Hoy más que nunca el Consejo tiene que abordar la situación de derechos humanos en Venezuela. Tenemos en cuenta lo que pide la sociedad civil venezolana, que la comunidad internacional les ayude a que se escuche su opinión, y esta resolución es un pilar en este sentido. Además de los 23 votos a favor, hubo 18 abstenciones, entre las que están países como Brasil, que llamaron a priorizar vías de diálogo y negociación, pero también 6 votos en contra de países aliados de Nicolás Maduro, que esgrimieron argumentos para descalificar la resolución. Activistas de derechos humanos aseguran que el empeño por descalificar esta misión radica en que genere insumos para los procesos que se siguen en organismos como la CPI. Tanto los informes como las recomendaciones de estas dos instituciones permitirán el fortalecimiento de expedientes internacionales. Esto es una victoria para las víctimas, que son la causa última de toda esta situación. Víctimas que en este momento... Señalan además que esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una reivindicación a las víctimas que hoy no encuentran justicia en Venezuela, pero que son escuchadas por la comunidad internacional. Damos la bienvenida a esta hora a Tamara Tarasiuk, es la directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Está en pantalla, un gusto saludarla, bienvenida. Siempre un gusto conversar contigo. Es un gusto. Tamara, un triunfo para Venezuela el que se haya renovado el mandato de la comisión por 2 años más. Sin ninguna duda. Esto es un gran triunfo para Venezuela, para todos los que trabajamos por temas de democracia y de derechos humanos en el país, por varios motivos. Primero, porque se asegura que Venezuela siga en la agenda del Consejo de Derechos Humanos y en Ginebra durante 2 años más. La oficina del Alto Comisionado tiene la obligación de seguir reportando. Es un triunfo porque deja en claro que lo que está pasando en el país sigue siendo grave en materia de derechos humanos. Agrega temas novedosos, habla de los colectivos, habla de los adolescentes, da un mandato claro de lo que está pasando
de evaluar lo que está pasando en el país después del 28 de julio y de las elecciones, que eso no estaba formalmente en la agenda de la misión de determinación de los hechos. Yo creo que es un mensaje claro de que la comunidad internacional, en su gran mayoría, cree que hay que seguir poniéndole el ojo a lo que ocurre en Venezuela, y sobre todo en un contexto como Naciones Unidas, ¿no? Donde están sentados a la mesa los mejores y los peores alumnos en estos temas, y aún así ganó por mayoría quienes votaron a favor de renovar el mandato de la misión. Chile y Argentina, que digamos fueron los países que tuvieron esa responsabilidad de plantear esta renovación, fueron realmente fundamentales en sus argumentos. Fueron muy buenas presentaciones, creo que hay que rescatar que son gobiernos muy diferentes, el de Argentina y el de Chile, y aún así se sumaron en un mensaje unificado, reclamando que se cometen violaciones de derechos humanos y que hay que seguir monitoreándolas desde la comunidad internacional. Y creo que es importante. Yo siempre recalco el valor de Chile, porque siendo un gobierno de izquierda, que lo hagan con la firmeza que lo hizo el gobierno de Boric, ha sido fundamental. De alguna manera, la situación es tan burda que ha generado que los aliados tradicionales del régimen de Maduro ni siquiera puedan ampararlos. De hecho, la abstención de Brasil en ese sentido, en esta votación, es muy significativa. Te diría que tan significativa como lo que dijo Chile hoy en su momento. Ahora, Chile creo que ha hecho un punto y aparte, y además hace quedar muy mal a Brasil, a Colombia, también a México. Estos países miran hacia otro lado frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y siento que además el presidente chileno, Gabriel Boric, se toma esto como algo personal. No se tiene que ser de izquierda para ignorar lo que está pasando en Venezuela. Bueno, creo que tu punto tiene que ver con la politización de la política exterior de los gobiernos en América Latina, y en general es muy difícil encontrar gobiernos de izquierda o centroizquierda que estén dispuestos a llamar las cosas por su nombre, a cuestionar violaciones de derechos humanos cuando son cometidas por otros gobiernos de la misma ideología. Yo cuestionaría que el régimen de Maduro sea un gobierno de izquierda. O sea, creo que es un resabio de la historia. Hoy no veo nada de socialista en lo que está haciendo el régimen de Maduro, con lo cual debería serles más fácil separarse de una dictadura como la que hoy gobierna en Venezuela. Sí creo que es importante resaltar que incluso con los eufemismos que han usado Colombia y Brasil, no han apoyado a Maduro. O sea, no han reconocido su fraude, la victoria electoral. Están jugando lento y le están dando aire y le están dando espacio, y eso es un problema, porque no parece haber una evidencia clara de que la contracara de eso sea un acceso que vaya a solucionar el problema. Pero sí creo que hay que resaltar que Maduro hizo las cosas tan mal que ni siquiera Brasil, Colombia y México lo han apoyado abiertamente. En México creo que es otro juego y que hay que ver, digamos, qué pasa con el cambio de gobierno, aunque no soy muy optimista. Tamara, ¿qué buscan quienes votaron no, que además lo hicieron frontalmente? Entre estos países están China, está Cuba, una dictadura, aparte de que lo hicieron apoyando a Nicolás Maduro. Bueno, es muy revelador quiénes son los que votaron que no en esta votación, ¿no? Creo que lo que hace es dejar en evidencia quiénes son los pocos amigos que les quedan al régimen de Venezuela a nivel internacional. Y que esa lista la encabecen China y Cuba demuestra que se protegen entre ellos y se amparan entre ellos los que salen mal parados cuando existe un escrutinio internacional objetivo y serio sobre situación de derechos humanos en sus países. De aquí en adelante, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuándo se vuelve a presentar un informe y qué viene ahora para quienes no lo tienen claro? Esta misión tiene ahora un mandato de 2 años para seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Eso incluye la presentación periódica de informes escritos, más elaborados y más detallados, así como informes orales. Entonces, en el medio de la elaboración y la presentación de estos informes más largos
que en el pasado, desde que se creó la misión, han sido muy claros, muy contundentes y muy detallados. Existe la posibilidad de reportar de manera verbal al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra con una actualización de lo que va ocurriendo en el país. Entonces, podemos esperar con una frecuencia seguida en las distintas sesiones del Consejo de Ginebra, que se reúne más o menos cada 3-4 meses en Ginebra, que haya una conversación sobre Venezuela. Esa es una de las mayores victorias de esta resolución, que nos aseguremos que durante los próximos 2 años se va a seguir hablando de derechos humanos en Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Antes de despedir a Tamara Tarasiuk, puntualmente quería preguntarle por la detención de menores en Venezuela, porque la situación es grave, la situación por la que pasan familias en Venezuela, porque creo además que esta arista le está haciendo muchísimo daño al régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en los últimos días. Mira, lo que están haciendo con los menores de edad es desastroso. O sea, es realmente no solo una clara violación de derechos humanos en contra de toda la normativa internacional, sino que demuestra el descaro y hasta dónde están dispuestos a llegar en el marco de la ola represiva. Y lo que deja en claro es que esta ola represiva es muy intensa y tiene que ver con el tipo de abusos que se están cometiendo, como estos contra menores de edad, con la cantidad de casos que estamos viendo. O sea, es una intensidad de casos a lo largo del país muy, muy fuerte. Y también tiene que ver con el intento de imponer control social en el país, con mucha más intensidad de la que veíamos en el pasado, ¿no? Con estos testimonios que todos hemos visto de gente que los paran caminando por la calle, les revisan el WhatsApp, la anulación de pasaportes. Entonces es la consolidación de un Estado policíaco que incluye, desde los ojos de quien no tiene ni la menor intención de regirse por el Estado de Derecho, disponer de menores de edad como si fueran objetos o peones de cambio, ¿no? Y creo que eso deja en claro el tipo de régimen que tenemos por delante. Quiero agradecerle a Tamara Tarasiuk, directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, por compartir esta tarde con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Un gusto enorme.